la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, amigos, ¿cómo están? Culmina esta semana de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Hoy es viernes 8 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre presentes desde bien temprano a través de la pantalla de Televen. Bueno, hay varios temas importantes ya al culminar esta semana informativa, la semana de lunes a viernes, porque por supuesto continúa este fin de semana. Hay varios temas, decía, que ocupan un lugar importante, un lugar prominente a nivel de la opinión pública. El tema económico y el tema del abastecimiento sigue siendo apreciable. Ayer Cavidea, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, ha solicitado y ha planteado formalmente al gobierno que establezca una lista ya definitiva para ver qué productos pueden traerse o qué materia prima o qué productos se podrían utilizar dentro de lo que es el dólar SICAT y dentro de lo que es el CIMADI, ¿no? En este sentido, pues, desde el año pasado, cuando se aprobaron nuevas reglas del juego que se formalizaron ya, apenas despuntado este año 2015, hay un nivel de interés por saber en definitiva qué es lo que va a ocurrir, porque no hay reglas del juego en cuanto al dólar de 6.30, no hay reglas del juego en cuanto a las subastas de SICAT, no hay subastas desde octubre del año pasado. Y CIMADI anda pues en una especie de limbo que sube y baja, y tiene un precio allí marcador bastante significativo, cercano a los 200 en algunos casos, y hay un paralelo que sigue andando, ese mercado no se ha detenido ni mucho menos, que tiene una cotización mucho mayor. Por ello, los industriales del alimento pues están solicitando al gobierno, bueno, que abra una alternativa en este sentido, ¿no? Es importante. Bueno, y otros temas que tienen que ver con derechos humanos, pronunciamientos de la Comisión Interamericana, hay notas internacionales, resultados de las elecciones en Inglaterra en el día de ayer, donde el Partido Conservador pues parece que gana en la Cámara de los Comunes de manera bastante importante, ¿no? Y significativa. Muchos daban un empate y no ocurrió así. Bueno, y se abre otro espacio para la controversia nacional, porque el CNE ha aprobado la eliminación de las elecciones directas al par latino por la solicitud que hizo formalmente, previa aprobación, la Asamblea Nacional. Ya ha habido algunos pronunciamientos en este sentido de los factores de la oposición que condenan este hecho, y además, junto a ello, sigue el tema bendito, así lo llaman algunos, de la intención de cambiar circunscripciones electorales, es decir, circuitos electorales. Ya se sabe que el Distrito Capital va a perder un diputado, que otro lo gana Aragua, que otro lo gana Nueva Esparta y otra región del país que en este momento no recuerdo, pero que tiene un registro en las primeras páginas de medios de comunicación social. ¿Cuál es la otra? ¿No? Pero son tres en principio, pero ahí el propósito han denunciado factores de la oposición que pudieran cambiarse también otras circunscripciones. En fin, ya estamos andando en el camino. El 17 de mayo, por cierto, son las elecciones primarias de la oposición, alrededor de un 35% de regiones, el resto es por consenso, y luego en junio serán las del oficialismo. Bueno, y hay mucho más en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, vamos a recorrer nuestra portada, vamos a hacer un repaso por nuestros principales titulares en esta primera emisión. Bueno, uno de los temas que tocaba, el CNE aprueba la eliminación de las elecciones directas al par latino. Muchos preguntan cuál es el propósito, cuál es la intención. Bueno, ya comienzan a multiplicarse las conjeturas en este sentido. Empresarios venezolanos están dispuestos a producir utilizando los dólares del CIMAD y también del SICAT si el gobierno nacional lo autoriza, pero ¿dónde están los dólares? Es una pregunta que surge. Exxon, y este es otro elemento también que va seguramente a provocar un pronunciamiento tal vez de la Cancillería venezolana, ExxonMobil habría descubierto petróleo en aguas disputadas por Guyana y Venezuela. Recuerden que el gobierno de Guyana autorizó que esa exploración la realizara esta empresa transnacional. Bueno, el tema de las elecciones de Inglaterra, en realidad no de Inglaterra, del Reino Unido, que son Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Entonces, David Cameron se perfila como el ganador de las elecciones celebradas en el Reino Unido. Los conservadores pues mantienen un espacio importante en la Cámara de los Comunes. Hablaremos del tema del abastecimiento. Está como invitado en el segmento de entrevistas Ramón Castillo.
gerente nacional de ventas de alimentos Polar. Y vamos a culminar, como siempre, con el segmento de arte y entretenimiento. Bueno, dice su mujer, su viuda, pues, fantasma de Cerati visita a su ex esposa 3 veces por semana. Bueno, hay interés por saber cómo es esto, ¿no? Ya lo conoceremos entonces al final de esta primera emisión. Los titulares de la prensa nacional que están bien cargados de informaciones controversiales. El tema regional también está presente con ese repaso que hacemos por la prensa de provincia. El informe de los corresponsales y también la información del tiempo y del tránsito. Así que Ricardo y Héctor cerrando la semana. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, acá revisando información de la que ya tú venías comentando. De Reino Unido. De sorpresa, Reino Unido, ¿no? sí señor. Ya David Cameron, el Partido Conservador, ya se proclama como ganador de las elecciones, según la información que estamos manejando. Y también tenemos imágenes allí de David Cameron, que las vamos a ver a continuación. Bueno, ganaron con más del 90% de los escaños decididos. Tienen el alcance de prácticamente la mayoría absoluta en el Parlamento. Una oportunidad que tumba todas las encuestas que fueron publicadas días previos a esta elección. Hasta la reina se sorprendió. La reina que cambió su protocolo, su agenda y se devolvió. Sí, tiene ahora que reunirse con David Cameron, ¿no? E informarle, fíjate cómo son los protocolos allí, informarle que van a hacer gobierno. Va a ser gobierno, exactamente, es todo el protocolo. Bueno, mientras tanto en el país también, bueno, hay noticias que han llamado mucho la atención, el tema del CNE. Sí, esa y suspensión. eso no hay una violación, hay algunas leyes, ¿no? Hay toda una propuesta de la oposición de que hay una ley electoral que tendrían que pasar por una instancia distinta. Sí, ellos dicen que apoyado del texto constitucional, si se comenzaron, creo que es uno de los pocos países de América del Sur, hay que también hacer referencia a esto, que escoge sus parlamentarios al Parlamentino por el voto popular, quizá tal vez el único, lo cual es un ejemplo bien importante de participación. Pero ahora dicen los opositores que eso es marcha atrás, que eso es para atrás, que eso es contra la Constitución, que habla de participación, bueno, abierta, democrática, protagónica, en fin. Eso abre otro debate más. Sí. Claro que sí. Y algunos voceros también que están dentro del mismo PSUV, como la señora Analisa Osorio, también ha mostrado su descontento con relación a esa decisión que se tomó. Bueno, lo comentó aquí la última vez que estuvo, que estaba en contra de esa decisión de que fuera escogido a dedo, o fueran escogidos a dedo 11 parlamentarios. Bueno, ya veremos. Vamos a comenzar. Entonces, sí, vamos con los detalles de las informaciones y lo hacemos hoy con el diario Últimas Noticias, que trae la información en torno a estas medidas que se habrían tomado con algunos militares presuntamente involucrados internamente en algún tipo de actividad conspirativa. Ya está, al parecer, habrían otras personas involucradas y están siendo rastreados. Otros 12 golpistas, 10 militares y 2 civiles figuran en la lista de conspiradores. Están prófugos un general, un coronel, un mayor, 2 capitanes, 4 tenientes y un sargento. 2 de los acusados estarían ya en Panamá. En otras informaciones les comentamos que en la zona en reclamación estarían hallando petróleo frente a costas de Guyana. La estadounidense ExxonMobil hizo el descubrimiento en bloque Champroek, región fronteriza con Venezuela. Reino Unido, David Cameron puntea las elecciones. Conservadores se acercaban a la victoria según los sondeos. Hoy se sabrán los resultados. Cavidea proponen un catálogo de insumos a dólar CIMADI. En Chile, Bachelet le pidió la renuncia a sus ministros. Y otras informaciones les comentamos que el presidente Maduro llegó a Moscú. El presidente arribó a Rusia anoche, hora venezolana, para participar en los actos conmemorativos de los 70 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del semanario Quinto Día. ¿Qué nos trae para el día de hoy? Bueno, información que está relacionada con declaraciones que diera el presidente de Redes, el señor Juan Barreto. Él exige una auditoría en PDVSA. Ese es el titular. Vamos al sumario. Lo exige, como lo estoy comentando, el presidente de Redes, Juan Barreto, al denunciar las irregularidades. Si la industria es de todos los venezolanos, todos tenemos derecho a saber
¿Qué pasa allí? Más abajo vemos la imagen principal del semanario Quinto Día. Dice, 12.000 médicos renunciaron a hospitales. La Federación Médica dice en su informe que unos se fueron del país y otros cambiaron de trabajo. Los héroes contra el AMPA. ¿Cómo salvaron sus vidas un hombre y una mujer? Una gerente no tuvo la misma suerte y fue asesinada, al igual que un profesor de educación física de la Academia Militar y un teniente del Ejército y su hermano. La información se encuentra en ultrasecretos y exclusivos de la última página. ¿A dónde va el Estado con las grandes empresas de producción? También esta respuesta la responden en la última página del semanario Quinto Día. Y también está presente la siguiente nota, la Asamblea Nacional contra Laboratorios. Se trata de declaraciones del diputado Ugbel Roa, quien dice que investigarán el uso de las divisas liquidadas. También quieren obligar a General Motors a reenganchar a centenares de trabajadores despedidos. Bien, vamos a revisar ahora el mundo de economía y negocios con esta propuesta del sector empresarial de comenzar a cotizar algunos productos a dólar CIMADI, que por eso se cotizó en 199,47, un retroceso de 2,32, que es el valor que se está manejando. Cavidea propone lista de productos a dólar CIMADI. Empresarios del sector alimentos dirán al gobierno cuáles insumos podrán migrar de la tasa SICAD al sistema marginal de divisas. Con industria aspira a que haya oferta de divisas. Farmacéuticas advierten impacto en los costos. En otras informaciones, almacenaje de PDVSA en Oriente es confiable. El gerente del terminal, José Antonio Anzuategui, señala que clientes están conformes. Subsidios en Venezuela equivalen a 10,4% del Producto Interno Bruto del PIB. Impulsarán la producción de flores para exportar. Y Exxon consigue crudo en la zona en disputa. Vamos con la portada ahora del diario El Nacional. Titular principal nos dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Venezuela no rigen derechos humanos. Vamos al sumario. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preocupan las declaraciones estigmatizantes e intimidatorias de altos voceros oficialistas contra los grupos identificados con la oposición. De manera textual se resalta, entre comillas, la intolerancia política ha debilitado las instituciones democráticas. Otro tema, el vinculado con la salud. Solo emergencias atiende el Hospital de los Magallanes, no tienen ni agua. El principal y más grande centro de salud de Catia no cuenta con terapia intensiva para adultos ni con terapia pediátrica neonatal y está a punto de cerrar el servicio de gastroenterología. Más abajo vemos la imagen que da cuenta de una protesta que hubo el día de ayer en la Universidad Central de Venezuela. Se concentraron a las 9 de la mañana en la zona que es conocida como Tierra de Nadie, donde el miércoles un hombre mató a otro de 5 disparos. Media hora después trancaron el Paseo Los Ilustres y la Puerta Tamanaco en demanda de protección. El reclamo tuvo respuesta y el jefe de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana y director de Poli Caracas, Eduardo Serrano, se comprometió a instalar puntos de control en las entradas de la Casa de Estudios. Vamos de inmediato con el diario El Universal, que da un importante peso a la información que se genera desde el Reino Unido, de este triunfo conservador que ha sorprendido a todo el mundo. Y bueno, prácticamente indica triunfo conservador en las elecciones generales británicas. Los Tories consiguieron cerca de 316 escaños, 10 por debajo de la mayoría absoluta de 322, mientras que los laboristas solo lograron 239 diputados en la Cámara de los Comunes. La fotografía más importante del diario nos muestra allí, bueno, el proceso eleccionario, donde las personas estarían depositando de manera manual, por cierto, su voto. Y en este caso se trata de una lavandería, peluquerías, gimnasios, oficinas, bares y lavanderías sirvieron como centros de votación en las elecciones británicas. Cavidea propone crear listas para importar a tasa SICAD y CIMADI. La industria requiere de materias primas e insumos para producir. Ejecutan mejoras viales en el distribuidor metropolitano. En la parte inferior izquierda, Maduro se une a conmemoración del 70 aniversario de la Gran Guerra. El presidente recuerda vigencia de las luchas contra el neofascismo. Son las informaciones más importantes del diario El Universal en su edición de hoy viernes 8 de mayo de 2015. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario Vea. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Titular principal señala lo siguiente: aseguran que Leamsi Salazar fue captado por la CIA. Vamos a revisar el sumario de esta nota.
Cristian Medina, un edecán del comandante Chávez, declaró en un canal televisivo que quien en enero trató de vincular al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con tráfico de drogas fue captado y sobornado por el imperio y forma parte de una lista de oficiales y políticos para llevarlos hasta ese punto. En lo que es la gráfica que tiene el día de hoy el diario Vea, vemos al gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, dice: en los brazos de la victoria a los 5 héroes cubanos, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañiño, René González y Antonio Guerrero, visitaron el día de ayer el estado Aragua, siendo recibidos por su gobernador, Tarek El Aizami. En la heroica población de la Victoria recibieron las llaves de la ciudad y el abrazo de sus habitantes. Más de 300 bandas han sido desmovilizadas. Partido Socialista Unido de Venezuela recaudará en junio un día de salario y declaran ilegal espionaje de agencia Yankee. Bueno, esas son las informaciones más importantes entonces de los diarios de circulación nacional. Vamos a estar muy atentos, Ricardo, para en la próxima parte entonces verificar y revisar los diarios del interior del país. Bueno, vamos antes también, Héctor, a seguir revisando algunos bueno, diarios tenemos que aquí el diario 2001. Vamos antes del corte, entonces vamos a revisar el diario 2001, que tendría entonces en su edición del día de hoy una información internacional que estaría basada en lo que se está generando en muchas partes del planeta. Se trata de una docena de tornados, deja severos daños en centro y sur de Estados Unidos, en Oklahoma, la zona más afectada. Los desastres naturales potenciados por la falta de respuesta de los gobiernos para controlar la emisión de gases con efecto invernadero, le pasan factura al planeta, que estaría a 2 grados de fundirse. Imagínense ustedes la información, entonces el peso que le ha dado el diario 2001 a esta situación general que se vive, bueno, en algunas naciones con estos terremotos y ahora con estas olas de tornados que estarían viviendo en Estados Unidos, Ricardo. Bueno, la fotografía es realmente impactante y el titular también. Vamos a revisar ahora el correo del Orinoco. ¿Qué nos dice? Superintendente aseguró que en mes y medio habrá captahuellas. Esto va a ser en todos los supermercados. Estamos recibiendo unas 6.000 denuncias semanales por acaparamiento y también por especulación. Consejo Nacional Electoral estima que 113 diputados se elegirán por voto nominal y 51 irían por la modalidad de lista. Ministro Molina aseguró que comenzó la construcción de la vivienda 1 millón. Ya está por allí en construcción la vivienda 1 millón y ya tenemos 1.108.000 viviendas iniciadas, informó el ministro Ricardo Molina durante la entrega de 11 hogares en el estado Anzoátegui. El ministro de Salud se reunió con las sociedades científicas y también vemos información que tiene que ver con la presencia de los mandatarios que están en Rusia. Ya el presidente de la República arribó a esta nación y también se señala la presencia del presidente cubano Raúl Castro. Rusia se prepara para conmemorar victorias sobre nazis. Bien, vamos de inmediato con el diario Meridiano, que vamos a mostrar la portada. Dice: ayuda criolla en victoria de Detroit. Y es que Víctor Martínez volvió a tener una jornada muy productiva con el madero, al ligar 3 incogibles y remolcar una carrera, mientras que Miguel Cabrera también fletó para la causa bengalí. Así que bueno, siguen brillando los venezolanos en las ligas mayores. Bueno, ahora nos vamos a la pausa. Al regreso, reporte del tráfico, estado del tiempo y mucha más información. Claro que sí, aquí en la primera emisión del noticiero. No se vayan. El señor Luis Miguel Moreno requiere con carácter de urgencia 100 ampollas de Lepovet de 4 unidades de 8 miligramos. Las personas que deseen colaborar deben acudir al Centro Médico de Caracas, que está ubicado en San Bernardino, o comunicarse con Andrea Moreno al teléfono 0414-231-2931. Le recordamos que puede consultar la primera emisión de El Noticiero, así como las distintas secciones, a través de nuestro canal en YouTube, Televen. Bueno, amigos, vamos a comenzar haciendo la revisión de los diarios de circulación regional. Vamos a tratar de que la página web del diario Panorama nos abra en este momento, ya la tenemos. Vamos a revisar entonces el contenido de la misma. La tienen ahí ustedes en pantalla y su información principal corresponde a lo siguiente. En 45 días habrá captahuellas en todos los supermercados. Las informaciones provienen, o la información proviene del SUNDE. Bien, vamos de inmediato entonces al estado de Aragua con el diario El Clarín, con esta actividad que se ha desarrollado luego de ser ultimado el Cleaver, alias el Cleaver, y ahora dicen que caen 6 secuaces
de El Cleaver, que al parecer era un peligroso delincuente. Revisamos ahora la portada de la página web del diario La Mañana, que circula en el estado Falcón. Eliminan elección directa de diputados al Parlatino. CNE oficializó la propuesta realizada por parlamentarios del PSV. Ahora vamos de inmediato al estado Miranda con el diario La Región, que refleja lo que podría pasar en la importante arteria vial como la Panamericana. Dice, Panamericana podría colapsar en 28 puntos con la llegada de las lluvias. Usuarios piden destapar desagües que provoca mega laguna en la recta de las minas. Nos vamos a revisar la portada del diario Los Andes. Es la edición que circula en la zona conocida como El Vigía y también en Panamericana. Este diario el día de hoy titula de la siguiente manera: Río Torondoy mantiene en zozobra a familias de Sucre. Mientras tanto, nos vamos de inmediato con el diario El Correo del Caroní, que refleja, la anarquía estatal en el transporte. El Ministerio del Transporte Terrestre y la Gobernación de Bolívar ponen en marcha un nuevo sistema de transporte para la ciudad guayana que borra sin argumentos los esfuerzos y avances de Transguayana. Revisamos ahora portada del diario El Periódico. Este diario circula en el estado Monaga. Su titular principal nos dice lo siguiente: nadie respeta los corredores viales. La municipalidad alega que no cuenta con el apoyo de la Brigada de Tránsito para hacer cumplir la normativa. Y nos vamos de inmediato a Por la Mar con el diario El Caribazo, que hace un llamado a la colectividad, pues se celebra a partir de hoy el tradicional sorteo del Día de las Madres y piden que asistan porque habrá premios sorpresas. Bien amigos, vamos a revisar de inmediato las condiciones del tiempo para las próximas horas. El país se mantendrá con poca nubosidad, sin precipitaciones, exceptuando las regiones sur, Andes, sur del Zulia y el suroeste de los estados Portuguesa, Apure y Barinas, donde se esperan precipitaciones débiles y moderadas aisladas. Vamos de inmediato con las regiones. En Valencia, ahí se espera un clima parcialmente nublado, una temperatura máxima de 34 centígrados, una temperatura mínima de 22 grados centígrados. Mientras tanto, en San Carlos también se espera un clima parcialmente nublado, la temperatura máxima 32 grados centígrados, la mínima 22. Cumaná, el clima estará despejado, temperatura máxima 34 grados centígrados, temperatura mínima 21 grados centígrados. Bueno, vamos a revisar ahora la información que corresponde al estado del tráfico a esta hora con lo que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. La imagen que tenemos en pantalla, que vamos a ustedes a presentarles, da cuenta de la situación del puente de Longaray. La titulan como caos. Al parecer hay bastante afluencia vehicular en la zona para la hora. Revisamos también esta otra imagen que da cuenta de la autopista Francisco Fajardo, libre a la altura de Parque Central. Buena circulación a esta hora por esta importante arteria vial. También vemos lo que es la avenida Bolívar, también se presenta con afluencia vehicular moderada. Podemos ver que ambos canales, tanto los que van hacia el centro como hacia el oeste, hacia el este de la ciudad, están despejados. Esta imagen corresponde a la Valle Coche, Fuerte Cola, sentido hacia Plaza Venezuela, por dos vehículos que están detenidos. Bueno, comenzaron los desayunos. Aquí tenemos uno bien margariteño con arepa, ahí hay como un revoltillo también, una ensalada, creo que es eso, y también una ruedita de pescado. Bien temprano, estas arepitas ahí hechas a el carbón. También tenemos esta otra imagen que nos envía Salvador Reyes Urosa. Mira, aquí tenemos un tripletazo de arepas, una incluso es tipo capresa. Otro desayuno con aguacate, arepa y huevo frito. Yo creo que este es el que gana el día de hoy. Sí, esos son desayunos para la televisión. Sí. Y mira, vamos a finalizar para con cuña. Vamos a finalizar con esta imagen que nos envía Marcial Noriega, donde él envía feliz días a todas las madres. El próximo domingo es el Día de la Madre, ¿no? Y nos unimos a esa felicitación del señor Marcial Noriega, que llegue ese abrazo a todas las madres de nuestro país. Todas las madres de Venezuela, así es. Felicidades. Bueno, muy bien. Entonces, renovada esa invitación para el Día de las Madres este próximo domingo. Felicitaciones a todas esas madres que nos ven a diario en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos al resumen de lo que presentaremos en el próximo segmento. En este caso, habrá información, ya lo decíamos, se abre un nuevo espacio para el debate en el escenario político electoral con esta decisión del CNE de avalar la que había sido previa, tomada por la Asamblea Nacional, de no realizar elecciones
para el Parlatino a través del voto popular, es decir, que el próximo o la próxima Asamblea Nacional sería la encargada de escoger a 11 parlamentarios venezolanos que nos representarán en el Parlatino. Venezuela había tomado esa iniciativa, incluso apoyándose en el texto constitucional, y venía escogiendo esos parlamentarios, pero finalmente pues hubo una decisión de la Asamblea actual, exhortó al CNE y el CNE le dio ese apoyo. Bueno, pronunciamiento de Cavidea, una lista que solicita para traer rubros o sencillamente recibir divisas a través del dólar de CIMADI y ver cuáles rubros se trasladan del dólar SICAT a este dólar CIMADI para contribuir al abastecimiento nacional, que está bastante pues complicado, ¿no? Como bien todos conocemos. Hay otras informaciones, en lo internacional tenemos resultados más recientes, ya se conoce el ganador, el Partido Conservador frente a los laboristas, pero resultados más recientes de lo que fue ese proceso electoral en el día de ayer. Sobre abastecimiento, estará con nosotros acá el gerente nacional de ventas del Grupo de Empresas Polar, Ramón Castillo. Y al final, el segmento de arte y espectáculos, así que estén muy pendientes de lo que tendremos al retorno en esta primera emisión de noticiero de Televen. Por ahí viene un servicio público, por cierto. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el joven Alexandro Riccardi D'Alessandri, quien representa dengue hemorrágico. Las personas que puedan colaborar, favor dirigirse al banco de sangre del Hospital Domingo Luciani del Llanito, Caracas. También pueden comunicarse con Alessandro D'Alessandri por el teléfono 0426-513-5176. De antemano, muchas gracias. Bien, amigos, comenzamos con los detalles de la información. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a toda la comunidad de sordos que están en sintonía de Televen. Comenzamos. El presidente de Cavidea, Pablo Baraybar, aseguró que los empresarios venezolanos están dispuestos a producir utilizando los dólares del CIMADI si el gobierno nacional lo autoriza y se reconoce su valor en los costos de producción. Si el Estado establece que el dólar hoy vale más o menos, pues nosotros vamos a adaptar. Lo que sí tenemos que estar claros es de que si sube el valor del dólar y por lo tanto el costo de producción, pues los precios que están regulados tendrán que incrementarse. A más de 1.022 millones de dólares asciende ya la deuda que el gobierno nacional mantiene con los proveedores de los industriales de alimentos del país. La demora sigue generando retrasos en la importación de insumos y materias primas necesarias para producir en Venezuela. Si estuviéramos en un país donde no hay control de cambios, la responsabilidad de tener materia prima e insumos es de las empresas. Nosotros tenemos que ver de dónde sacamos el dinero, tenemos que ver cómo compramos, cómo hacemos. Pero en un país donde hay control de cambio, nosotros no podemos tomar esas decisiones. La responsabilidad le toca al que da los dólares. Este jueves, Pablo Baraybar reiteró la necesidad de establecer mesas técnicas entre los privados y el gobierno nacional para reactivar la producción. Consideró que las más de 5.000 fiscalizaciones anuales que se le realizan a los representantes del sector no contribuyen con la generación de un ambiente favorable para el trabajo empresarial. Las compañías además son visitadas por la CENIAT, el SUNDE, el SEBIN, la Guardia Nacional, el INSAI, el Ministerio de Agricultura, los consejos comunales y otros organismos. El presidente de Cavidea precisó que al menos el 50% de los alimentos que produce la industria privada son distribuidos para su comercialización en la red de abastos y supermercados públicos. Pablo Baraybar pidió al gobierno nacional reactivar las plantas que se encuentran bajo su administración para autoabastecerse y contribuir con el abastecimiento de los comercios privados. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Seguimos. Personal del Hospital de los Magallanes de Catia, ubicado en la ciudad de Caracas, se declaró en crisis. Ellos suspendieron las consultas y operaciones. Los médicos residentes del Centro de Salud Pública informaron que solo atenderán estrictas emergencias. La medida fue tomada desde este miércoles y formalizada el jueves por médicos, pacientes y habitantes de la comunidad de Catia, quienes aseguran sentirse afectados. Los motivos principales son la falta de insumos, el mal estado del hospital y la carencia de servicios básicos como agua y luz. Los galenos insisten en que sin el vital líquido e insumos es imposible atender a una persona, por lo que hasta que no reciban una visita, respuestas y soluciones definitivas no pasarán consulta.
tenemos restringidas todo lo que es las consultas, las cirugías electivas y los ingresos, las hospitalizaciones. Solamente se restringió a estrictas emergencias. ¿Por qué? Mira, tenemos una institución que cada día está peor, que se encuentra por el piso, que pareciera no dolerle a nadie. Se ha llegado allá a las instancias, al Ministerio, a la Defensoría del Pueblo. Hemos hecho esta asamblea de residentes desde hace mucho tiempo. Tenemos más de un año en esta lucha y pareciera no haber ningún tipo de respuesta. Entonces, bueno, estamos decididos a tomar acciones para hacer que las instituciones nos escuchen y que alguien voltee su mirada hacia nuestra institución, que bastante nos duele. Otras fallas son, por ejemplo, que de 6 ascensores solo funciona 1. El servicio de gastroenterología se encuentra cerrado, máquinas de anestesia deterioradas y la inseguridad. Pacientes aseguran que han presenciado asaltos en los pasillos del hospital. Indicaron que han planteado la situación ante el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo. Los pañitos de agua que nos han venido dando a través del ministerio han sido muy pocos, muy pocos realmente. Más respuestas tuvimos con el ministro Armadas, cuando fue ministro, que el hospital se le veía el ángel, que estaba dando el impulso, las respuestas con los ascensores y todo, pero salió el ministro y lastimosamente esto se cayó. Esto se cayó y el hospital quedó sin respuesta. No tenemos respuesta absolutamente de nada, ni insumo ni tenemos respuesta de nada. El año pasado este hospital vivió un conflicto similar por casi 3 meses. Mantuvieron cerrada el área de consulta, sin embargo no obtuvieron respuesta. Este año pretenden hacer lo mismo, así que los médicos se mantendrán en asambleas permanentes hasta que el ministro Henry Ventura proporcione una respuesta y una solución a los problemas planteados el día de hoy. Carolina Bigot, Televen. El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, general Néstor Reverol, aseguró que todos los centros penitenciarios del país están adecuados para internar oficiales condenados por conspiración. Yo quiero informar que todas las cárceles del país tienen un recinto militar. Que tiene todas las cárceles del país, La Pica, Santa Ana y todas las cárceles tienen un anexo que forma parte de la circunscripción militar y que es un recinto pues para procesados militares. Con respecto a los 7 cadáveres hallados en fosas comunes en el estado Táchira, Reverol aseguró que las autoridades competentes realizan las respectivas averiguaciones y que la frontera ya está reforzada por la Guardia Nacional. Esa información la está conduciendo directamente el Ministerio Público con el 6CPC y nosotros no tenemos información al detalle. Lo que sí podemos informar es que eso forma parte de la reserva legal y que la Guardia Nacional, igual que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se encuentra desplegada a lo largo y ancho de la frontera. El general Néstor Reverol inauguró en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana una panadería y arepera como parte de la misión Alimentación. Marcos Colombo, Televen. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un nuevo intercambio binacional que asciende a 14.000 millones de dólares. Así lo informó poco después de llegar a Rusia. Hemos acordado ampliar la inversión y la participación de las empresas rusas en la sociedad que tenemos en empresas mixtas en la faja petrolífera del Orinoco y en otros proyectos. Se va a ampliar la inversión accionaria y se va a ampliar la inversión en campos de producción petrolera como parte de la respuesta a la defensa del mercado petrolero y además fortalecimiento de la alianza estratégica que tenemos en el campo energético. El presidente Maduro agradeció al gobierno de Rusia por la designación de una calle con el nombre de Hugo Chávez en la ciudad de Moscú. Además, se solidarizó con la conmemoración de los 70 años de la derrota del ejército nazi que causó la muerte de 37 millones de soviéticos. Y este jueves el Consejo Nacional Electoral publicó la distribución en los 23 estados del país y el Distrito Capital de los 167 diputados que van a ser electos en las elecciones parlamentarias de este año. El ente electoral también aprobó la eliminación de las elecciones directas del Parlatino luego de la propuesta hecha por la Asamblea Nacional. Para la distribución del número de diputados a escoger por estado en un total de 87 circunscripciones electorales, el CNE usó la base poblacional dispuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, con relación a la proyección para el 30 de diciembre de este año, que se ubica en 30.825.782 venezolanos, cifra que fue aprobada el pasado 21 de abril por la bancada oficialista de la Asamblea Nacional en sesión ordinaria. Por ejemplo, en el Distrito Capital se escogerán 9 diputados al Parlamento,
Parlamento, 7 de ellos nominales y los 2 restantes por lista, ocurriendo una disminución de un diputado a elegir, puesto que en el 2010 fueron electos 10 parlamentarios en tal entidad. En el estado de Aragua también serán escogidos 9 diputados, 7 de ellos nominales y 2 por lista, lo que representa un diputado más con relación a las pasadas elecciones parlamentarias, situación que se repite en el estado de Nueva Esparta, donde se escogerán 5 parlamentarios, 3 nominales y 2 por lista, mientras que en el 2010 solo fueron escogidos 4 diputados en total. Del total de 167 diputados a elegir en las futuras elecciones parlamentarias, 164 corresponden a parlamentarios de entidades, mientras que 3 serán diputados de la representación indígena. Cristal Chopite, Televen. Y desde la oposición siguen las exigencias al Consejo Nacional Electoral. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, exigió al órgano electoral que publique la fecha de la realización de las elecciones parlamentarias. Él aseguró que suspenderlas atentaría contra la Constitución. Según el mandatario regional, el futuro del país dependerá de lo que ocurra en las parlamentarias. Señaló que es un derecho de la población conocer cuándo se realizarán las elecciones legislativas. Ahora, por lo visto, el gobierno no quiere elecciones. Están ahí, quién sabe, por eso digo, ¿qué será lo oscuro que están cocinando? Bueno, eso sería darle un golpe a la Constitución, claramente, ¿no? El gobierno lo va a hacer. Bueno, ellos pueden, una cosa es querer y otra cosa es poder. Ellos pueden querer suspender la elección. ¿Podrán? ¿Cuál va a ser la reacción del país? Bueno, eso como dicen, cada quien tiene que defender lo que hay que defender, cada quien. Eso no es solamente una tarea de los partidos políticos. Capriles indicó que con un cambio en el Parlamento se evitarían gastos innecesarios por parte del Ejecutivo Nacional y se daría prioridad al presupuesto de las regiones. Como ejemplo, expuso la disminución de entrega de recursos para Miranda. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de reconocimientos a trabajadores del Ejecutivo Regional en el área metropolitana, Guarenas y Guatire. Mardola Prin, Televen. Desmantelan red narco ítalo-estadounidense que operaba una pizza en Nueva York. Bueno, al regreso los detalles de esta información en el panorama internacional. Comenzamos nuestro recorrido internacional informándoles que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dirigió una carta a las esposas de Antonio Ledesma y Leopoldo López en la que agradece sus iniciativas y dice que Brasil busca incansablemente una solución a la crisis en Venezuela. La carta fue en respuesta a una audiencia no concedida y dice que la presidenta Dilma Rousseff desea una pronta y feliz solución a la situación que se vive en nuestro país. Y toda la costa del Océano Pacífico del continente americano ha estado recibiendo olas gigantescas desde el pasado fin de semana que han causado daños e inundaciones. El oleaje de hasta 10 metros de altura ha cobrado la vida de 5 personas en Chile, Panamá y México. Las autoridades han emitido alerta roja en todas las áreas de la playa, desde Norteamérica a Sudamérica. Nos vamos ahora a Perú. En esta nación, 2 policías continúan en estado de coma tras resultar heridos en manifestaciones violentas en contra de la ejecución del proyecto minero Tía María. Los enfrentamientos hasta la fecha han dejado 2 muertos y casi 200 heridos. El gobierno de ese país condenó el uso de la violencia durante las protestas. En Nueva York fue desmantelada una red narco-ítalo-estadounidense que tenía su centro de operaciones dentro de una pizzería en el popular barrio de Queens. En el operativo fueron decomisadas armas y $100.000 en efectivo. Transportaban cargamentos de droga con destino a Italia, Holanda y España. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, más información. Ya venimos en solo minutos. El próximo lunes 11 de mayo vence el plazo para la cancelación de la tercera y última porción del impuesto sobre la renta. La información la dio a conocer el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello. Recordemos que la declaración del impuesto se realizó hasta el pasado 31 de marzo y se permitió a personas naturales fraccionar su pago en 3 porciones, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 103 y 110 del Código Orgánico Tributario. Para pagar las porciones del impuesto sobre la renta fuera del lapso previsto genera multas e intereses moratorios.
Bueno, el ministro del Poder Popular para la Salud, Henry Ventura, se reunió ayer jueves con representantes de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, esto con el objeto de garantizar medicamentos a la población. Ya hemos revisado con la farmacia, con las droguerías y con los laboratorios cuáles son los medicamentos que deben estar en los anaqueles de la farmacia para que luego que un paciente se le indique su medicamento a través de un récipe, vaya a la farmacia. Y hemos comenzado con las enfermedades endocrinometabólicas, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurológicas, pero también estuvo la Sociedad de Medicina Interna, para que de una vez tengamos la data realmente de cuál es el consumo, de cuál es el medicamento que están indicando los médicos, los especialistas, para que esos sean los medicamentos que los laboratorios tengan que traer a este país. En la reunión también se discutieron los diferentes protocolos de diagnóstico y tratamiento para la atención de los pacientes que acudan a los diferentes centros de salud, tanto públicos como privados, en todas las áreas de la medicina. Fueron abatidos 6 sujetos durante un enfrentamiento con funcionarios de la policía de Aragua. Esto ocurrió en el kilómetro 92 de la autopista regional del centro. El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando 5 hombres y una mujer a bordo de un vehículo rondaron en varias oportunidades por la estación policial de San Mateo, lo que generó una persecución por parte de los funcionarios. Los antisociales, al percatarse que eran seguidos, 3 se bajaron del vehículo disparándole a las patrullas y los otros 3 dentro del carro intentaron lanzar una granada, pero esta estalló dentro del mismo. Se presume que los sujetos eran integrantes de la banda del Kilber y buscaban venganza, pues Kilber Medina, de 25 años, líder de la banda, y Jesús Echesuria, de 20, fueron abatidos por la policía el pasado 5 de mayo. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Bueno, ¿y por qué exigen una auditoría a PDVSA ya? ¿Quiénes son los verdaderos héroes contra el AMPA que merecen las condecoraciones? ¿Cuántos médicos han renunciado a los hospitales públicos y por qué? Las informaciones aparecen publicadas en Quinto Día, que incluye las medidas propuestas en la Asamblea Nacional contra laboratorios y farmacias y el informe sobre los proyectos del gobierno ante las nuevas empresas de producción. Quinto Día, ratificado por su influencia en lectores y anunciantes y mayor tiraje cada semana, incluye además los pleitos de un asesor del gobierno de Venezuela en España. Amigos, un servicio público, el señor Freddy Alexis Villegas, de 53 años, requiere con carácter de urgencia una prótesis biliar 10x10 y un balón de Fogarty para exploración de vías biliares. Contacto sería la señora Yelitza Villegas, el teléfono 0412-977-4785. De antemano, gracias por su colaboración. Bueno, Héctor, nos toca hacer una nueva pausa. Así es, pero ya Carlos Fernández está listo para un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Hola, Carlos, cuéntanos. Adelante. Bueno, es bien importante porque se ha convertido como un elemento emblemático del discurso oficial señalamientos hacia el grupo de empresas Polar y le vinculan a supuestas situaciones no suficientemente claras. Vamos a tratar de despejar dudas en ese sentido y vamos a tener pues también la voz y la opinión del Grupo de Empresas Polar a través de Ramón Castillo, gerente nacional de ventas de Alimentos Polar. Cómo es el abastecimiento, cómo es la cadena de distribución, cómo es la supervisión que realiza el Estado venezolano sobre sucursales de Empresas Polar. Todo ello, ¿no? Para tratar entonces de encontrar un elemento de referencia que nos sirva para saber finalmente qué es lo que está ocurriendo. Así que enseguida con ustedes. Bueno, como les decíamos, nos acompaña Ramón Castillo, gerente nacional de ventas de Alimentos Polar. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias por compartir con nuestros televidentes. Como decía antes, vamos a despejar dudas, ¿no? Hay una serie de señalamientos de forma consistente, señalamientos de parte del gobierno. Ustedes han respondido a través de comunicados, en fin, señalando que ustedes tienen una supervisión estricta, rigurosa. ¿Y por qué colocar a Polar como un elemento, digamos, de distorsión dentro de lo que es todo el proceso de abastecimiento nacional? ¿Cuál es el propósito de ello? Sí, Carlos, yo te podría explicar en primer lugar cómo es el proceso de distribución de Alimentos Polar. Alimentos Polar tiene 14 plantas en el país, 12 centros de distribución, y a través de esos 12 centros de distribución llegamos a 37.900 clientes en todo el territorio nacional. Entonces eso es un proceso continuo. Desde hace más de 50 años lo que ha hecho Alimentos Polar es producir, distribuir, vender en todos esos comercios en todas partes. Nosotros vendemos desde los pequeños comerciantes, desde pequeñas bodegas, pequeños abastos, en todas partes del país. Nosotros estamos en el 96% de los municipios del territorio nacional y atendemos
cadenas de supermercados independientes e incluso las redes del Estado. Nosotros atendemos como parte de nuestros clientes a Pedeval y a Mercal. Esa es parte de nuestra razón de ser, esa es parte de lo que es la filosofía de Empresas Polar. Efectivamente, como ha señalado... Es cierto, y perdona que les obliguen ustedes a, por ejemplo, tomar el grueso de la producción de harina pan y llevarlas a Mercal y Pedeval. Sí, fíjate, hace un par de semanas se presentó una situación en la cual nos solicitaron que desviáramos parte de nuestra producción a Pedeval. El planteamiento de nosotros ante eso es que eso no soluciona el problema del abastecimiento, porque eso lo que significa es que llevaríamos productos de unos lugares para colocarlos en otros e implicaría que tendríamos menos productos para atender a los comercios tradicionales como lo que son abastos y bodegas que están cerca pues, de donde está el consumidor, ¿no? Efectivamente eso sucedió. En el pasado, hace unos 3 años, pues eso también tuvimos alguna situación de redireccionamiento, pues, pero el planteamiento que nosotros hacemos, si eso se hace extensivo, eso afectaría a la distribución de Polar, porque Polar lo que busca es estar cerca del consumidor, en las bodegas, en los abastos, de manera que el ama de casa pueda fácilmente llegar y tener accesible cada uno de nuestros productos. Ahora ustedes tienen, como decías entonces y explicabas, una supervisión permanente, una supervisión sostenida. Por ello surge la pregunta entonces, ¿por qué esos señalamientos que hacen algunos voceros del gobierno sobre Polar? Sí, fíjate, tan es así que nosotros... ¿Habrá una razón política? Preguntarán otros. Sí, bueno, no lo sabría explicar, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros desde hace 6 años, a través de lo que es el Sunagro hoy en día, todo el producto, cualquier camión que se carga con producto de nosotros para despachar en un cliente, requiere una guía de movilización. No se puede mover 1 kilo de producto sin esa guía de movilización. Todas esas operaciones están supervisadas. De hecho, nosotros publicamos en nuestra página web desde hace más de 7 años toda la información. Cualquier persona puede entrar en la página empresas-polar.com y ver la información de cuánto producimos, qué inventario tenemos, cuánto estamos distribuyendo desde hace más de 7 años. De hecho, recientemente acabamos de abrir un reporte donde están todos nuestros clientes, es un reporte que cualquier persona puede ver, tiene más de 1.100 páginas, donde están los más de 37.000 clientes que nosotros atendemos. En Empresas Polar y en Alimentos Polar estamos totalmente abiertos. Es la única empresa pública o privada en el país que tiene tanta apertura y tanta visibilidad por parte de las autoridades, ¿no? En relación a las inspecciones, recibimos inspecciones permanentemente. Desde el año 2008 hemos recibido más de 1.900 inspecciones en nuestras instalaciones. En las últimas 2 semanas, a razón de entre 10 y 15 inspecciones en cada una de nuestras instalaciones. Y la muestra de que estamos haciendo las cosas de manera correcta es que en todas esas inspecciones hemos salido en conformidad, pues no se ha encontrado pues ninguna irregularidad, todo está conforme pues al ordenamiento legal que existe en el país. ¿Y qué le puede doler entonces a algunos voceros del gobierno? ¿Que Polar sea eficiente? Bueno, no lo sé. Lo que se ha planteado era que podría existir la posibilidad de intervenir nuestra red de distribución. Eso se manejó como rumor muy fuertemente, ¿no?, la semana pasada. Es así. ¿Qué significaría eso, Ramón? Bueno, significaría que se afectaría la distribución. O sea, el abastecimiento nacional no va a cambiar porque tú intervengas la red de distribución y envíes más producto a las redes del Estado versus los comercios independientes. El abastecimiento depende de que todos los factores de producción, todas las empresas públicas y privadas estén al máximo de su capacidad. Nosotros en Polar, en todas nuestras líneas de producción, estamos al máximo de nuestra capacidad en función, por supuesto, de la materia prima que está disponible. Entonces necesitamos que todos los actores produzcan. Polar es un actor muy importante, obviamente, pero es una cosa interesante entender, de 110 categorías que establece el Banco Central de Venezuela, nosotros participamos en 25, pero nosotros no estamos en leche, en pollo, en carne, en café, no participamos en esas categorías. Entonces, obviamente, eso ahí no tiene un impacto Polar. Y en las categorías donde estamos, como es el caso de la harina precocida de maíz, no somos el único actor. Hay otros actores públicos y privados que requieren estar al máximo de su capacidad también. Vamos a contrastar la eficiencia de Polar versus el resto de las empresas que producen harina de maíz. ¿Qué pudiéramos decir en ese sentido? Bueno, yo lo que te podría decir es, hay que ver quién garantiza el abastecimiento y quién no lo garantiza. ¿Qué harina precocida de maíz está en los hogares? O sea, la calidad también. Cada una de las personas vean en su hogar qué harina de maíz está. Polar no puede abastecer el 100% de la necesidad de harina precocida de maíz. ¿Cuánto abastece, para recordar, Polar de harina Polar de maíz? abastece el 50% de lo que es el consumo en el país. El año pasado, es importante saber que el año pasado, inversiones que hizo Alimentos Polar le permitieron incrementar su capacidad de producción en 43 millones de kilos. Nosotros invertimos, Polar, como parte de su razón de ser, de su historia, en casi 75 años de historia que tiene Empresas Polar y más de 50 en Alimentos Polar, la reinversión es algo continuo. En harinas precocidas y maíz se hizo inversiones, se amplió la capacidad de producción y estamos entregando 43 millones más de kilos de harina de maíz al año. Pero bueno, se requiere que todos los actores estén presentes. Si no
están presentes, no se va a lograr el abastecimiento por el hecho de que tú redistribuyas de una manera distinta y entregues más en una red o menos en otra. Ahora, ¿cuántas empresas tiene el sector público para la elaboración de alimentos, en este caso en concreto de harina de maíz? No te podría dar la cifra exactamente, pero hay varias empresas pues que... Hay privadas también. Hay privadas y públicas, hay actores de todo tipo que tienen que estar allí participando y distribuyendo el producto. Ahora, ¿qué significaría, por ejemplo, esto es un ejercicio hipotético, ¿no?, una intervención del grupo de empresas Polar en términos generales o del sector de alimentos de empresas Polar? Bueno, en el caso de la distribución, lo que afectaría es la distribución. ¿Cuál es la filosofía de Alimentos Polar? Que el producto esté disponible donde está el consumidor. Nosotros hacemos productos de consumo masivo que tienen que estar, como te decía, en todos los rincones del país, en todos los tipos de clientes, de la bodeguita más pequeña, cercano a la casa de la señora, del señor que pueda cruzar la calle y conseguir el producto. Esa es parte de nuestra filosofía. Si tú intervienes esa red y privilegias a unos sectores versus otros, lo que va a pasar es que la gente le va a costar más acceder a cada uno de nuestros productos. Y eso es lo que, al final, esa distribución le da acceso al consumidor, pero también genera fuentes de empleo. Todas esas bodegas, esos abastos, esos supermercados independientes son fuentes de empleo para la gente que trabaja en ese sector comercial. ¿Cómo aprecian y cómo abordan ustedes el problema del bachaqueo? Porque muchos de los productos de Alimentos Polar van a manos de los llamados bachaqueros, que luego los revenden al doble, al triple, incluso al cuádruple. Es una especie de pueblo versus pueblo, ¿no? ¿Cómo abordan ustedes ese problema? Sí, fíjate, lo que hacemos nosotros es... Mavesa, el aceite, harina pan, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente lo que nosotros hacemos es precisamente lo mismo que te comentaba. Mientras más distribución tú tengas, mientras más establecimientos formales establecidos, mientras más comercio pequeño, mediano tenga la disponibilidad del producto, en esa medida pues se reducen la posibilidad de que ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Mientras más lo concentras, pues probablemente tienes más probabilidad de que ocurran cosas como esas. Ahora, el gobierno, ¿cómo creen ustedes que aborda el problema del llamado bachaqueo frente a la realidad de una distribución adecuada y supervisada que tiene Empresas Polar? Mira, no te o la división de alimentos. Sí, fíjate, bajo la visión de nosotros es visibilidad, transparencia, todas nuestras operaciones abiertas, todas nuestras guías de movilización aprobadas. Te doy un ejemplo, en el mes de marzo, en el primer trimestre, nosotros tuvimos 13.930 camiones en promedio diario que se despacharon a 37.000 establecimientos y cada uno con una guía de movilización. No es posible que nosotros entreguemos un sitio distinto que el que está autorizado a través de las autoridades. Y adicionalmente, cualquier persona, cualquier venezolano puede entrar en nuestra página web y ver nuestras operaciones. Nosotros estamos totalmente abiertos pues, al escrutinio y a la revisión de las autoridades pues, y de los consumidores. Ahora, Ramón, ¿cuántas supervisiones diarias tiene, por ejemplo, la División de Alimentos Polar de parte del gobierno? Pues? Bueno, te doy un ejemplo. En las últimas 2 semanas hemos tenido a razón de entre 10 y 15 por semana. Y desde el año 2008 hemos tenido más de 1.900 inspecciones en nuestras instalaciones. Y en todas ellas hemos salido en conformidad, demostrando lo que nosotros hacemos. Nosotros producimos en nuestras 14 instalaciones industriales, distribuimos a los centros de distribución, que son 12 en el territorio nacional, y después va a nuestros clientes. Y ese es un proceso continuo. Eso es permanente. Llega producto, llega a nuestras instalaciones y se despacha y se distribuye a todos los establecimientos comerciales. Eso es lo que somos Polar y lo que hemos sabido, tenemos que decirlo con mucha humildad, pero con mucho orgullo, hemos hecho muy bien durante toda esta historia. ¿Y por qué entonces se levanta siempre la sospecha? Bueno, no lo sé, eso no lo sé. Lo que te puedo decir es que nosotros somos transparentes y yo creo que la mejor evidencia, más allá de lo que nosotros podemos decir, es lo que ven los consumidores, lo que ve la gente, cuáles son los productos que se encuentran, cuáles son las marcas que están disponibles. Te doy un ejemplo, nosotros en los últimos 3 años hemos mantenido, incluso incrementado nuestra producción en ciertas categorías, no solo en harina precocida de maíz. En el caso de margarinas también se hizo una inversión importante que nos permite entregar 40% más al mercado venezolano. Se lanzaron nuevas líneas de productos, como es el caso de yogur. Sí. Entonces, todo eso es la evidencia pues, de lo que nosotros efectivamente hacemos siempre, producir, distribuir y satisfacer las necesidades de los consumidores. Y en el caso concreto que vamos a culminar, Ramón, de las divisas, pudiéramos un poquito rápidamente señalar qué es lo que está ocurriendo con la entrega o supervisión, en este caso, primero asignación, perdón, y luego liquidación de divisas para el Grupo Polar. Sí, en lo que refiere a la liquidación, tenemos retrasos en la liquidación de las divisas para pago a nuestros proveedores. Hay que explicar que esas divisas para el pago a los proveedores sí, que no puedan, es Polar, no son a Polar, son a nuestros proveedores, de manera que podamos tener... Para que las paga Polar, no, la paga cualquiera que solicite divisas. Es así, entonces en la medida que se liquide eso a los proveedores, pues podremos tener las materias primas para producir, distribuir y vender. ¿Cuál es la fase más crítica que tienen en cuanto a materias primas?
Bueno, en el área, te podría hablar del área de ventas, ¿no? Nosotros en ventas tenemos disponibilidad y trabajamos al día en función de los inventarios que vamos teniendo y logrando hacer la mayor distribución. Bueno, gracias por toda esta información. Yo creo que era necesaria e importante también que se supiera cómo trabaja todo el esquema de la división de alimentos en términos generales del grupo de empresas Polar. Ramón, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, amigos. Al retorno, pues tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Venezuela, muy buenos días, feliz viernes. Llegó el tan anhelado viernes, ya a puntico de comenzar este fin de semana para descansar y compartir en familia. Nosotros les vamos a recordar cómo se pueden comunicar con nosotros. Nuestra cuenta oficial, @loactual, mi cuenta, @SaraCoelho. Vamos a comenzar con las noticias, con una que dejó impactado hasta el mismo príncipe Harry. Les cuento que en la mañana de ayer cientos de personas se reunieron en la Casa de la Ópera de Sydney como parte de un acto especial de despedida organizado en honor al príncipe Harry, quien ya culminó satisfactoriamente sus trabajos junto a la Fuerza de Defensa de Australia. Durante el evento, el apuesto joven se acercó a una chica quien portaba un gran cartel con un mensaje dirigido a él, que decía: "Cásate conmigo, príncipe Harry, es tu última oportunidad". Cuando estuvo más cerca de ella, la rubia se atrevió a darle un beso. Evidentemente, eso sorprendió al chico y a todos los que estaban ahí presentes. Pero ahora les cuento que la actriz Sofía Vergara develó la mañana de este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz no paró de sonreír durante toda la ceremonia y estuvo acompañada de su familia, su hijo Manolo, su representante y su prometido Joe Manganiello. Su hijo fue quien, a través de un emotivo discurso, repasó sus 25 años de carrera y le agradeció por haber sido una excelente madre y un ejemplo a seguir. Por su parte, Sofía Vergara agradeció a su representante Luis Balaguer de la cadena ABC por darle el papel de Gloria en Modern Family. Y seguimos con una noticia que nos tiene impresionados, y es que el cantante Adam Levine fue atacado al salir del show de Jimmy Kimmel en Hollywood. Según varios testigos, Levine estaba afuera firmando autógrafos cuando un hombre le lanzó una bolsa que parecía harina o azúcar en polvo. Los oficiales del Departamento de Policía confirmaron luego de este vergonzoso momento que arrestaron a un hombre llamado Navid Farsi, quien no solo le echó azúcar en polvo a Levine, sino a 5 personas más. Seguimos con más noticias contándoles que tras 4 años de ausencia de la pantalla chica, la actriz y cantante Lucero regresa para una producción de Telemundo. Será la telenovela La Indomable, con la que marca el regreso a la televisión después de que su último proyecto fuera Por ella soy Eva, de Televisa. De acuerdo con este medio, la artista interpretará a una valiente mujer que luchará contra las injusticias de las víctimas. Sin embargo, no se ha especificado cuándo será la fecha de estreno de la telenovela ni el resto del reparto de actores. Y la ex esposa del fallecido cantante Gustavo Cerati, Cecilia Amenábar, reveló que el ex líder de la legendaria banda Soda Stereo la visita unas 3 veces por semana mientras ella duerme. Cecilia comentó que la muerte de Cerati no es un capítulo cerrado en su vida, ya que le afectó tanto que aún no ha podido recuperarse. Incluso comentó que hace poco sus hijos comenzaron a estar en la universidad y que luego de tanto tiempo estos chicos han comenzado a disfrutar un poco de la vida. Por su parte, está tratando de volver al trabajo y seguir con su vida, aunque considera que es lo más difícil que le ha tocado vivir. Y de regreso está 3x3. Sigue siendo noticia, por supuesto, en los principales portales y en los principales titulares de los periódicos. En esta ocasión ya se ha confirmado a los demás actores que formarán parte del elenco original de esta serie. Ahora Netflix anunció que el recordado tío Joe será uno de los integrantes que estarán nuevamente en la temporada que se va a entregar próximamente. Y para quienes no sabían, a mediados de abril, esta plataforma confirmó que traerá de regreso 3x3 con 13 nuevos episodios y con un nuevo nombre denominado Fuller House. El programa será producido por John Stamos y se enfocarán en la vida de DJ y sus 3 hijos. Con esta nota finalizamos las informaciones del entretenimiento, invitándoles a las 9 de la mañana. Junto a mi compañera Narela Bono tenemos unos invitados muy especiales, unos venezolanos que nos llenan de orgullo, así que los esperamos a las 9. Carlos, ahora vamos contigo para despedir la primera emisión. Bien, muy amable por toda la información del arte y el espectáculo. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el lunes, ¿no? Bueno, hasta el lunes. Feliz Día de la Madre, porque feliz Día de la Madre. Este domingo. Claro que sí, feliz día a todas las mamás. Bueno,
Vamos a dejarle nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, @TelevenTV con todo sobre nuestra programación, y también les invitamos a revisar nuestra página en Facebook, Televen.el Noticiero, hasta el lunes, donde renovada la felicidad para el Día de las Madres.